las aporías del capitalismo. Tendríamos que hablar también en contexto de las aporías de la sociedad moderna. Los primeros teóricos de la economía política y los filósofos liberales pensaban que el mercado era la solución a la guerra, a los problemas que derivan en la guerra y a la guerra misma, a los problemas de la guerra que ocasionaba la guerra, porque el mercado implicaba una competencia de otro nivel, que no es precisamente la concurrencia bélica. Y al acontecer esto, entonces se podía llegar a la paz. Esta es una paradoja, porque precisamente se muestra la contradicción aquí, cuando notamos que en la historia moderna, en la historia económica moderna y en la historia política moderna, las guerras, las grandes guerras, para citar las más conocidas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, han sido llevadas precisamente por una competencia en el mercado. Claro que en las condiciones contextuales de los imperialismos, de la competencia de los imperialismos. Entonces aquí tenemos que resolver otro tema, la relación entre Estado y economía, la relación entre Estado y economía capitalista, la relación entre Estado y mercado. Cuando hablamos de imperialismo sabemos que estamos hablando desde la perspectiva del marxismo austriaco de que se trata del avance, el desarrollo del ciclo del capitalismo vigente a la dominancia del capital financiero y a la conexión, articulación e integración del capital financiero con el Estado y por lo tanto al desenvolvimiento de una geopolítica. Entonces, aquí tenemos que resolver el otro problema entre Estado y mercado, que ya se expresa de manera evidente en la tesis de la mano invisible de Adam Smith. Si hay mano invisible, si hay más juego de azar, si hay algo que va más allá del azar y que termina corrigiendo las anomalías y por lo tanto logra el equilibrio, entonces, ¿por qué se necesita el Estado? Este es un tema que se ha venido planteando, ¿no? De manera bastante aguda durante las crisis de lo que llamamos el sistema mundo capitalista. Entonces, cuando se dan las crisis, sobre todo consideradas desde la perspectiva de un análisis de la crítica de la economía política, crisis de sobreproducción, tenemos pues esta contradicción evidente de manera descarnada. Sin embargo, el liberalismo, la filosofía liberal, la filosofía política liberal, no ha resuelto esta contradicción sino con la participación paradójica del Estado. El Estado participa. El Estado puede participar de distintas maneras, en sus distintas formas, y en la concepción neoliberal como un Estado chico o achicado, meramente administrativo, y en su jerga no interventor, pero precisamente es cuando se desatan las grandes paradojas. ¿Y cuáles son las paradojas o contradicciones? Son que el Estado chico en realidad resulta ser el Estado totalitario, usando esa sugerente perspectiva e interpretación de Gilles Deleuze. ¿Por qué es el Estado totalitario? Porque precisamente es cuando más se necesita
el Estado interventor va a intervenir en la sociedad, intervenir en términos de represión contra la sociedad para imponer el ajuste estructural. Eso es lo que ha ocurrido en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, 2 décadas, y obviamente al comienzo de esta dictadura que ha dado un golpe de Estado contra el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. Entonces estamos hablando de la proliferación de las contradicciones entre Estado y mercado, entre Estado y economía, entre Estado y economía capitalista, además en situaciones diferentes, en las distintas fases del desarrollo del capitalismo. ¿Por qué hacemos esta digresión? Porque precisamente podemos explicar el tema y la problemática del imperialismo desde la perspectiva del marxismo austriaco y con apreciaciones que tienen que ver precisamente con el desarrollo descomunal del Estado, convertido en un Estado imperialista y por lo tanto que tiene en su agenda como objetivo primordial la geopolítica. Entonces hemos hablado de 2 aporías, la aporía del mercado y la guerra y la aporía del Estado y el mercado, el Estado y la economía capitalista. Gilles Deleuze y Félix Guattari anotaron ya en el Capitalismo y Esquizofrenia que la sociedad moderna, la sociedad capitalista, no requeriría de Estado en la medida que tiene que ver con la desterritorialización, la segunda desterritorialización. La primera fue la emergencia de los estados despóticos y de los imperios, que corresponden más bien a una sobrecodificación, en tanto que la segunda desterritorialización dada por la vía de la sociedad capitalista implica la decodificación generalizada y por lo tanto la transformación o suspensión de las instituciones tradicionales y por lo tanto la invención de nuevas instituciones. Sin embargo, el Estado se vuelve a dar. Hay un retorno al Estado oriental en un subcontinente que se llama Europa, del continente euroasiático, en pleno nacimiento de la sociedad moderna. Esta es también una contradicción y una paradoja. ¿Por qué se da el Estado? ¿Por qué se retorna al Estado en pleno proceso de desterritorialización y decodificación dadas por la sociedad capitalista? Hemos dicho que se debe a la existencia o transformación y metamorfosis de la estructura social donde las clases dominantes imponen pues un decurso histórico y sobre todo en el nacimiento del capitalismo, en la formación de la burguesía y de las burguesías nacionales, las burguesías, que son las nuevas clases dominantes, no pueden dejar que lo que Deleuze y Guattari llaman la esquizofrenia, que se da como desterritorialización en la sociedad capitalista, cruce límites y por lo tanto vaya más allá de toda institucionalidad que siempre va a estar en suspenso por este mismo desarrollo y decodificación y por lo tanto desborde, porque no se necesita Estado y por lo tanto tampoco se necesitaría una estructura social desigual. Y en ese sentido tenemos pues que hay un
papel conservador frente a lo que desata el capitalismo, y el papel conservador, de manera sorprendente, lo da la propia burguesía, que requiere y revive, restaura el Estado oriental en función esta vez del propio desarrollo capitalista, pero en el sentido de la valorización abstracta del capital, de la acumulación originaria y de la acumulación ampliada de capital. ¿Por qué se dan estas contradicciones? ¿Por qué se dan estas aporías en la sociedad moderna y en la sociedad capitalista? Al respecto, quizás tengamos que cambiar de perspectiva o ampliar la perspectiva, construir otra perspectiva, esta perspectiva de la complejidad, puesto que podemos decir que las contradicciones y las aporías en realidad se dan en la interpretación, y en este caso en la filosofía liberal. Y también podemos encontrar, y ya los encontró Karl Marx, las contradicciones en la economía política británica. Y de lo que se trata precisamente es de cambio de perspectiva. En ese sentido, podemos decir, en principio, como premisa, que el mercado no podría entenderse sin las relaciones sociales. Esto también lo dijo Karl Marx cuando criticaba en El Capital el fetichismo de la mercancía. No hay relaciones de cosas, sino hay relaciones sociales. Ahora bien, las relaciones sociales tienen que entenderse históricamente, mejor dicho, genealógicamente. Hay pues desplazamiento, mutación, transformación de las mismas relaciones sociales, y por lo tanto hay que comprender la genealogía de las relaciones sociales. Ahora bien, las relaciones sociales humanas no se dan pues fuera del planeta, se dan en el planeta, y hay que entender esas relaciones sociales, esas relaciones intrasociedad, en el marco, o en el contexto, mejor dicho, de las relaciones sociales con el planeta, con el entorno, con los ecosistemas, con los nichos ecológicos. Es decir, ¿qué relación hay pues entonces entre sociedades humanas y ciclos vitales planetarios? Es decir, no podemos tener una perspectiva completa si no comprendemos dónde nos encontramos como sociedades humanas, si no tenemos una conciencia de que formamos parte del planeta y nuestras relaciones también son con el planeta, con los seres orgánicos, y para decirlo de ese modo, de un modo inadecuado, los seres inorgánicos, es decir, con todo lo que comprende pues las dinámicas planetarias. Y en ese sentido podemos comprender mejor esto que llamamos aporías, esto que llamamos paradojas y esto que llamamos contradicciones, que se dan en el marco de las formaciones discursivas, de las formaciones enunciativas, en el marco de las propias genealogías del poder de las sociedades humanas, y por lo tanto se dan en el marco de sus arqueologías del saber. Y concretamente, en este caso, en el caso que nos ocupa, se da en la filosofía liberal. Entonces es muy importante tener en cuenta esto de las aporías, porque las aporías son descubiertas precisamente en el contexto de la interpretación o en la crítica misma de la filosofía. En ese sentido, es muy importante
cambiar de perspectiva, es decir, cambiar de contexto, incorporar una mirada más compleja para comprender de dónde aparecen estas aporías. Es en la sociedad capitalista cuando las contradicciones entre sociedades humanas y planeta se han dado de una manera extensa, intensa y desbordada, llegando a la crisis ecológica en plena tardía modernidad, tardía, por así decirlo, es decir, en la actualidad. Pregunta: ¿la aporía en este caso se da en la perspectiva ecológica, incluso una perspectiva de la ecología compleja, pues puesto que estamos hablando también de una formación discursiva, una formación enunciativa y obviamente una formación discursiva y enunciativa y una visibilidad lograda por, diremos de ese modo, el desenvolvimiento mismo de las ciencias, en este caso de una multidisciplina que llamamos ecología. Bueno, en todo caso estamos hablando ya de un cambio de perspectiva y de estas formaciones del saber y estas formas de apreciar la experiencia social en el planeta y de interpretar lo que obtenemos a través de las investigaciones, en este caso ecológicas. Puede ser, en ese caso requeriríamos un cambio de perspectiva, una mirada más compleja que la propia ecología compleja. Suponiendo esto, tendríamos que responder a la siguiente cuestión: ¿por qué las sociedades humanas que nacen de la misma matriz planetaria y por lo tanto de la misma génesis de la vida, entendiendo además que plantas, animales venimos del mismo genoma, LUCA en inglés, es decir, el genoma ancestral más antiguo? ¿Por qué, si esto es así, las sociedades humanas se desarrollan en la etapa de la sociedad moderna contra el planeta, contra la vida, contra los ciclos vitales planetarios? Hay algo que todavía no hemos comprendido, entendido y por lo tanto no conocemos. Esta cuestión planteada supone la comprensión de un problema que hemos mencionado con anterioridad y queremos remarcarlo ahora. ¿Por qué la sociedad capitalista, el desarrollo de la sociedad capitalista, que es un desarrollo que se da en términos de revoluciones tecnológicas, científicas y cibernéticas, que se dieron antes como revoluciones industriales, por qué este desarrollo no potencia al planeta, la vida en el planeta, la vida proliferante en el planeta, la potencia de la vida, y por qué más bien despotencia la vida en el planeta, los ciclos vitales planetarios, creando un boomerang en el sentido de que todo esto afecta a las sociedades humanas, al ser humano, en la medida que no hay vida plena, potencia creativa de la vida, en la medida que está inhibida, que está afectada, que además está amenazada. Y por otra parte, como dice la ecología, gran parte de la vida, de las especies de la vida, de los seres de la vida han desaparecido precisamente por el desarrollo capitalista. Todo esto afecta, obviamente, y limita y amenaza la propia sobrevivencia humana. La perspectiva de la complejidad, concretamente la perspectiva
de la ecología compleja muestra el anacronismo de la filosofía liberal y también el anacronismo de la economía política y de la economía posclásica, neoclásica y de los desprendimientos de estas economías en forma de apreciaciones técnicas, yo diría aritméticas, neoliberales. Ahora bien, no solamente se observa el anacronismo de la filosofía liberal, considerando que antes de ser conocido como economista o fundador de la economía política, Adam Smith era filósofo, es decir, es un filósofo que se convierte en economista por el análisis de las riquezas, que es en realidad una síntesis bastante esclarecedora y hasta ilustrativa y además genial de lo que se daba como discusión y debate en su tiempo. Es decir, tenemos que entender que no se trata solo de personas o de autores, de maestros y discípulos, sino aquí se trata de una arqueología del saber económico. Y en ese sentido, retomando a Michel Foucault de las palabras y las cosas, tenemos que entender que Adam Smith está en un contexto, pues, en un contexto, en el contexto del siglo XVIII, donde aparece precisamente la figura del mercado. Y el debate es entre los que son partidarios del mercado y los que son partidarios del Estado. Incluso en términos filosóficos, los que son partidarios de Nicolás Maquiavelo y los que son, digamos, contrarios a Nicolás Maquiavelo. Y que hay distintas versiones y perspectivas y enfoques a propósito de esto, de Rousseau a Smith. Entonces hay que entender precisamente las arqueologías del saber. Entonces, el tema del mercado es un tema del siglo XVIII, bueno, que a su manera persiste en el siglo XIX y se extiende al siglo XX, pero de una manera ya anacrónica, porque en realidad las discusiones se complejizan en el siglo XIX y mucho más en el siglo XX. Podemos decir que en el siglo XIX se complejizan con una perspectiva sociológica, después de la Revolución Francesa. Y después, en el siglo XX, ya haciendo una evaluación histórica de las revoluciones, se complejiza desde el punto de vista de la crítica de la historia y por lo tanto de la búsqueda de una perspectiva más completa. No estamos hablando todavía de la perspectiva de la complejidad que va naciendo desde el cisma de la física, desde la revolución de la física cuántica y relativista, que es el nuevo zócalo de la nueva epísteme, el epísteme de la complejidad. Estamos hablando todavía de esos umbrales antes de que muestre su formación enunciativa la perspectiva de la complejidad. Entonces aquí lo que nos interesa es precisamente volver a analizar ese anacronismo y por lo tanto a partir de la comprensión del anacronismo de la perspectiva económica, comprender también por qué se dan lo que se dice que son contradicciones y lo que se dice que son aporías. Es decir, lo que se dice que son obviamente paradojas y en la medida que no se pueden resolver son aporías. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque en la contemporaneidad más actual, la nuestra, la que podemos definir como de la crisis múltiple, sobre todo de la crisis ecológica y de la decadencia de la civilización moderna y del sistema mundo capitalista, en este contexto, como que todos estos temas vuelven a escena, pero de una manera fragmentaria, de una manera anacrónica, y esta es una demostración y son síntomas también de que no se encuentran salidas, que hay una especie de cerrazón
de la inteligencia, para hablar de ese modo, es decir, de la crítica intelectual, aquella que podría, digamos, avisorar una nueva comprensión, un nuevo entendimiento y nuevos conocimientos. Y en este contexto de clausuras se dan, pues, síntomas bastante alarmantes de la decadencia, no solamente en lo que respecta a la ecología, sino en lo que respecta a las versiones cada vez más opacas y grises y inclusive podríamos decir miserables, donde muestran de manera patente la miseria humana en política. Es decir, la política que desde nuestro punto de vista está en suspenso o que ha muerto con la democracia, en la medida que se ha hecho una comedia de la democracia y de la política, en la medida que se ha usurpado la democracia y la política por una institucionalidad que en principio pudo mantener una maquinaria institucional, una república moderna, en el sentido de el juego de la compensación de poderes. Esta maquinaria fue deteriorándose a tal punto de que ya es inútil. Entonces estamos en una crisis bastante grande. Y en ese sentido es importante retomar esto que mencionamos como contradicciones, paradojas y aporías, que son descifrables desde la perspectiva de lo que podemos llamar la arqueología crítica de los saberes, y en este caso la arqueología crítica del saber económico, que si bien jugó un papel importante en el desenvolvimiento, por así, el desarrollo del pensamiento de la sociedad moderna en el siglo XVIII y quizás adquiere un vuelo con la economía política en el siglo XIX y adquiere un vuelo, digamos, en la crítica de la economía política fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pero para después entrar en crisis, es decir, para mostrar sus propios límites, tocar el umbral, pero no cruzar los límites a otra forma de pensamiento y por lo tanto a otra perspectiva para abordar de manera potente la experiencia social y la memoria social, vislumbrando y abriendo nuevos horizontes. Eso no ocurre. Por lo tanto, es importante entonces retomar ahora esto de las aporías y de las paradojas y de las contradicciones, sobre todo desde la perspectiva de la complejidad, para entender de manera más detallada, más adecuada y más singular los umbrales y límites del pensamiento moderno que se desmorona, cuyas acciones y prácticas han encontrado límite, ya no son útiles y nos muestran precisamente en distintos planos de intensidad no solamente la decadencia, sino la clausura, el colapso, el crepúsculo de una civilización. Y es importante entonces comprender en esta crisis múltiple lo que está ocurriendo y tener una mirada completa, no solamente genealógica, sino también arqueológica, y desde la perspectiva de la hermenéutica del sujeto, comprender lo que está ocurriendo y por lo tanto buscar salidas, es decir, buscar la liberación de la potencia creativa de la vida y sobre todo la liberación de la potencia social, y en ese sentido potenciar la crítica, que es la que puede abrir nuevas comprensiones, nuevos horizontes de la comprensión, nuevos horizontes de la interpretación y también potenciar las acciones humanas y resolver los problemas acumulados hasta ahora.
el núcleo de la contradicción dentro del mismo sistema, el sistema capitalista, es la producción, la revolución productiva, que ha ocasionado sobreproducción, la crisis de sobreproducción, que es en realidad la estructura causal de las crisis financieras que son intermitentes, que quieren administrarse de manera financiera. Es decir, la crisis de sobreproducción pretende ser manejada de manera financiera y por lo tanto es diferida en constante crisis. Lo único que hacen es crear burbujas y por otra parte lo que están haciendo es acumular más crisis hasta un estallido mayor. Entonces aquí lo que interesa es precisamente que hay una contradicción profunda, paradójicamente, en la misma revolución productiva del capitalismo. Entonces, este es el quid, la esencia, la cuestión, el núcleo contradictorio de la crisis, de las paradojas, de las aporías de las que estamos hablando desde un principio. Un ejemplo sumamente ilustrativo es la actual guerra en torno a la producción de automóviles de energía eléctrica, que la ha ganado de antemano la República Popular de China, es decir, la industria automovilística de energía eléctrica china. Los ha sobrepasado a los europeos y a los norteamericanos. Lo único que hacen los norteamericanos y europeos es poner aranceles, lo que están demostrando de manera clara su propia derrota. Entonces, ahí vemos una nueva faceta después de la crisis de la década de los 70 y de los 80 del siglo pasado, que tiene que ver con sobreproducción, sobre todo la sobreproducción automovilística y la competencia de Alemania y de Japón frente a la producción automovilística de Norteamérica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Es algo parecido, pero no es exactamente lo mismo, no es lo mismo definitivamente, sino estamos en otra tecnología, en otro contexto y en una guerra tibia, podríamos decir, por la jerarquía del orden mundial de las dominaciones, del orden mundial de las dominaciones. En ese sentido, nos volvemos a encontrar con estas contradicciones, estas paradojas y las aporías del mismo capitalismo, solo considerando un núcleo de la crisis, que es el núcleo de la producción y la paradoja producción sobre producción, que inhibe y que atenta precisamente con la propia sobrevivencia del modo de producción capitalista y por lo tanto del sistema mundo capitalista. Entonces, con esto hemos mostrado que hemos llegado, por así decirlo, a una expansión intensiva y una acumulación de contradicciones que el capitalismo no puede superar. Y todo esto tiene que ver no solamente con su clausura, su crepúsculo, sino con un estallido, con una implosión, estallido interno sería, ¿no ve? Muy grande al que se aproxima raudamente el sistema mundo capitalista.